Bien. Bueno, pues nuevamente, compañeros, buenas tardes, bienvenidos todos a este taller de fortalecimiento espiritual del programa de 12 pasos. Estamos con el paso número 2, el segundo paso. Y estamos viendo algunos ejercicios para poder ubicar nuestras emociones. Hicimos 2 cuadritos, un cuadrito de reconocimiento de la enfermedad mental y emocional, para ir ubicando nuestros estados de ánimo e ir identificando las emociones que se mueven en cada estado de ánimo que nosotros tenemos. Y vimos también un pequeño inventario de emociones y de impotencias, y también las convicciones de fe o de vida es el cambio que le vamos a dar a la emoción de baja frecuencia. Cuando digo baja frecuencia, estamos hablando de las emociones, el miedo, la ira, la tristeza, los celos, la devaluación, la conmiseración, son emociones de baja frecuencia. Y esas emociones no nos ayudan en nada. Al contrario, nos perjudican, nos hacen caer en la depresión. Entonces, una vez que nosotros las detectamos, entonces podemos hacer el cambio de ellas para empezar a trabajar con emociones de frecuencias más elevadas. ¿Cuáles son esas frecuencias más elevadas? El amor, la gratitud, la compasión, el sentirte libre, el sentirte con gozo, el sentirte feliz y más emociones. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos que ir haciendo. Pero si yo no reconozco esos cambios que tengo constantemente, pues no va a haber ningún avance en mi vida, ningún cambio. Entonces, las emociones son las que causan esas impotencias. En el primer paso vimos la derrota y las impotencias. Hicimos una listita de impotencias. ¿A qué soy impotente? Cuando las cosas no salen como yo quiero, cuando las personas no son como yo quisiera que fueran, cuando las circunstancias no son cuando yo quiero que sean. Y estas impotencias, y esas emociones hacen que son la causa de la racionalización, de la hipersensibilidad que tenemos. La hipersensibilidad es sentir más que los demás. Los que llegamos a los grupos tenemos esas características. Esa es la causa de la enfermedad. Hipersensibilidad. La gente normal, porque si hay gente normal, hay gente sana, no le da las dimensiones que nosotros le damos a las cosas, a las circunstancias, a las personas, a los eventos. Muere un familiar y todos vivimos un duelo. El duelo es de 6 meses a 1 año, depende quién es el familiar que trascendió. Pero el que es hipersensible puede durar hasta 3 años o se muere en 5 años, 10 años porque no lo pudo superar. Todos tenemos una sensibilidad que debe ser normal, disfrutar un amanecer, disfrutar la risa de un niño, el contacto de los animalitos, un evento, un regalo, una pérdida, y lo sentimos. Pero cuando ya no puedes salir de ese evento y que te pasas años y que no eres feliz, esto es muy fuerte.
Y entonces nos vamos cayendo en esas depresiones, en esa enfermedad que no nos deja vivir, que no nos deja vivir aquí y ahora. Entonces, por eso es importante esta parte de ir detectando nuestras emociones. Entonces, eso es lo que vimos la sesión pasada. Y nuestro segundo paso dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Porque el estar viviendo en esas situaciones, no hay poder humano. No hay pastillas, compañeros. Se los digo por experiencia. Las pastillas que dan los psiquiatras solamente va a ser para que dejes de sentir tus emociones. Por eso no sufres, por eso no sientes nada con las pastillas, porque no hay emociones. Ya te las apagaron, las adormecieron un ratito. Como no las puedes manejar, pues mejor las sedamos, los sedamos para que estén tranquilitos así y no pasa nada. A lo mejor pasa el efecto 3 años y a lo mejor estás 2 años muy bien y otra vez, al tercer año otra vez vuelves a lo mismo. El alcohólico por eso se volvió alcohólico, para adormecer sus emociones. El drogadicto para eso se volvió drogadicto. Como no la sabe manejar, me drogo y me salgo de mi realidad. El que está compre y compre, ahí se fuga. El que está todos los días reza y reza en sus templos, también está fugado. El codependiente que no puede vivir si lo dejan o si no está alguien con él, con ella, no es vida. No es vida. Y no hay pastillas para eso. No está mal el psiquiatra, no está mal el psicólogo, pero aquí tenemos que aprenderlo a hacer nosotros. ¿Y cómo? Con un poder superior. Él es el antídoto para sanarnos. Él es el medicamento perfecto. Y si no creo en él, pues el programa viene siendo el poder superior. Y agarrarnos del programa es la pastillita, es el medicamento perfecto. Por eso estábamos hablando cómo es que llegamos por las experiencias que hemos vivido, porque nadie nos habló de un Dios, nadie nos habló de una espiritualidad. Algunas familias pocas hablaron de eso en casa, pero nadie nos habló. Hablamos de 2 escuelas. Les di un poquito de esas 2 escuelas. Esas escuelas hablan un poquito más profunda. La escuela externa y la escuela interior, interna. La externa es todo lo que aprendemos fuera, en la escuela, en la iglesia, en la calle, en los libros, en todo lo que quieras. Y de esa escuela, pues nos hablaron todos y nos dijeron sus ideas y nos dieron sus creencias y seguimos las ideas y las creencias de lo que nos dieron y con eso nos quedamos. Pero nadie nos habló de la educación interna, de la escuela interna. ¿Cuál es esa? La del espíritu, la de la esencia. Y esa nos toca buscarla a nosotros. Y entonces llegamos sin Dios, con ideas equivocadas de un Dios, con un Dios que nunca nos hizo caso, que nunca nos escuchó, con un Dios venimos resentidos y entonces no queremos saber nada de Dios. Y el segundo paso nos habla de un poder superior que nos va a devolver el sano juicio. Una persona que vive en miedos, una persona codependiente, alcohólica, drogadicta, de todas las fugas, no tiene sano juicio.
Entonces, no hay pastillas para que te devuelvan el sano juicio, pero sí hay un poder superior que te va a devolver el sano juicio y que te va a dar la voluntad. Ya está en ti, la va a activar para que vuelvas a hacer todo lo que tú te propongas hacer en tu vida, para que empieces a actuar. Y este es en el segundo paso. Cuando a mí me dijeron este paso, tú tienes la libertad de elegir a tu poder superior. Sentí mucha felicidad. Porque a mí en mi iglesia me habían dado uno que castiga. Mi madre solamente me decía, cuando hacíamos algunas acciones incorrectas, me decía, eso no le agrada a Dios. Pero ella no me dijo que Dios me castigaba. Ella me decía, a Dios no le agrada que tomes lo que no es tuyo. A Dios no le agrada que tengan vicios. A Dios no le agrada que se estén peleando entre hermanos o que digan groserías. Pero en la iglesia sí me metieron ideas del infierno, del purgatorio, de un Dios castigador, y que si no ibas a misa te condenabas, y a veces había momentos de diversiones y yo no iba porque si no iba a la iglesia, pues me iba a ir al infierno. Y entonces dejaba de disfrutar la vida o de ir con alguien a un paseo que tenía ganas de ir y que por ese miedo no iba. O no hacía algunas cuestiones porque tenía miedo de que algo me fuera a pasar, ¿no? Y cuando me dieron ese paso, que fui entendiendo, dije, no, mi Dios es amor. Él va a ser mi poder superior. Ese Dios que está atrás de ese sol, que está en las profundidades de los mares, en las estrellas, ese que mueve esa energía, aunque no entendía la energía. Hoy ya la entiendo porque la siento. Cuando medito la siento, conecto con esa energía, danzo con esa energía. Trabajo con esa energía cuando vienen las personas a pedir una sanación. Mis manos trabajan y danzan, se mueven, trabajando y poder sentir la energía del otro y acomodarle su energía al otro y acomodármela a mí también. Y dije, ese es el mío, es amoroso. No le interesa qué hice en el pasado, le interesa que yo quiero cambiar, que yo quiero ser diferente. Me recordaba esa escena de Jesús con la mujer pecadora que todos querían apedrearla, y porque estaba en adulterio. Y ese pasaje me gusta mucho. Yo lo sentí así tan bonito cuando él les dice, bueno, ¿por qué la juzgan? ¿Por qué la quieren matar, no? ¿Por qué era matarla? Porque está en adulterio, porque es una pecadora, le decían, ¿no? Y él dice, bueno, el que no tenga ningún pecado, que lance la primera piedra. Y dicen las escrituras, desde el más viejo al más joven se fueron retirando. Y Jesús tiene un encuentro maravilloso con ella. ¿Qué te hicieron? Nada. Ni yo tampoco, vete en paz. Y le dio la paz en su alma. Le devolvió la vida. No la juzgó, no la castigó, porque ella estaba viviendo su experiencia. Y con ese encuentro, la paz esté contigo. Y con ese encuentro, esa mujer fue una de las que estuvo hablando de Jesús después de que él partió. Hablando del testimonio, de su mensaje de amor. Y si no aceptas un poder superior, entonces, ¿quién te va a ayudar?
Y si ahorita no lo aceptas, no pasa nada. Pero cree en el programa. Y en el programa está Dios. Y agárrate de Él. Cree en ello. Y nos hablan de un poder superior porque nosotros siempre quisimos ser dioses, siempre hemos querido dirigir la orquesta. Siempre hemos querido ser el número uno. Son unas de las características de los que llegamos a los grupos. Siempre quiero ser yo, y véanme, y cómo. Y dices, no, pues si tú eres Dios, Ángeles, pues nadie te va a ayudar. Pues si tú eres Dios, si tú te crees Dios, no, hay alguien más poderoso, que es amor, que es grande, que mueve los universos. Lo que no cabe de entender la mente, pero el que no lo entienda la mente intelectual no quiere decir que no exista. No solamente existimos nosotros en el universo. Por ahí les dejé ver una película que se llama Contacto. Y esta mujer científica decía, llega a la conclusión porque ella quiere comprobar y ella tiene contactos con el otro lado. El otro lado es el universo. El otro lado es la parte del ser. Esta es la materia y del otro lado está el ser. Esta es la materia y dentro de mí está mi ser. Y ella quería pruebas. Y comprueba que tiene experiencias. Por eso se llama la película Contacto. Tiene contactos con seres de luz. Tiene contacto con ángeles. Tiene contacto con maestros. Tiene contacto con ese todo. Y entonces alguien le pregunta acerca del planeta, dice, si solamente existiera la Tierra en el universo, ¿qué desperdicio de universo sería? Porque no somos los únicos que estamos aquí en el universo. Hay millones de planetas como el nuestro y hay vida como la nuestra en otros planetas. Y otras galaxias, otros sistemas más elevados que nosotros. Hoy es algo extraordinario que está pasando en nuestro planeta. Hay muchos planetas que también se destruyeron porque no se despertó la conciencia, no lograron despertar la humanidad que habitaba en ellos. Y hoy tenemos esos contactos con seres de luz que han venido a la Tierra a ayudarnos. Y hoy es maravilloso porque hoy estamos logrando ese salto, porque se está despertando conciencia. Y solamente cuando se despierta conciencia, vamos a otro grado, a otro nivel. Y eso está pasando con nosotros. Y entender esto, compañeros, es maravilloso. Y sentirlo, a veces no hay palabras para explicarlo. Porque solamente lo puede sentir el ser. Mis palabras se quedan cortas, pero mi experiencia en esos contactos ha sido maravillosa. Y estamos en ese proceso, nos estamos graduando, dicen los maestros de luz. Y cuando esto sucede en la Tierra, pues entonces hay movimientos, hay todo lo que estamos viviendo, porque se tiene que depurar la energía de baja frecuencia. Pero nos estamos transformando en la raza dorada. Los humanos luz. Luz es porque ya estás despertando una conciencia, ya estás viviendo de una forma diferente, ya estás vibrando de una forma diferente. Y Dios existe. Un día le preguntaba a Dios, porque en las meditaciones, cuando tú ya estás en estas, ya es muy natural cuando tú platicas con ellos y las respuestas que te llegan. Yo le decía, oye Dios, ¿y por qué la materia? ¿Por qué el cuerpo aquí en la tierra? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Y me llegaba la información. Porque solamente a través de la experiencia humana, que es la tierra,
puedes reconocer quién es Dios. Y grandes pensadores ya lo experimentaron. Y con sus frases decían, hombre, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses del universo. Y cuando te empieces a reconocer tú mismo, sabrás que tú eres uno de esos dioses del universo. Pero si nada más te quedas en la materia, pues ahí te vas a quedar. Pero la humanidad ya está despertando. Ya lo empiezo a disfrutar y ya lo empiezo a ver. Vean estos niños creadores que vienen con unas energías muy elevadas y que a nosotros a través del programa, por un poder divino llegamos. Y a través de ese programa estamos despertando nuestras conciencias para reconocernos quiénes somos en verdad. Estoy hablando del ser, no del cuerpo físico. Y este segundo paso nos habla de ese Dios, como tú lo concibas. Pero que sea amoroso, que no sea castigador, tu Dios. Que te ama, que te perdona y que siempre va a estar contigo para ayudarte en todo. Y que no porque te salgan más las malas cosas, ya no está Dios. Acuérdate que venimos a vivir experiencias con la finalidad de reconocer quiénes somos, con la finalidad de trascender la materia. Dioses viviendo en la tierra, iluminados, vibrando en el amor, en el servicio, en la ayuda a unos y otros. De donde seas, en el país, en el continente que te encuentres, somos todos uno. Somos la humanidad que está creciendo a ser la humanidad luz, la humanidad dorada, el planeta dorado en luz. Y la Tierra es la que está dando su salto. Su salto cuántico es la parte espiritual, la que no se ve con los ojos, pero que ya se está vibrando. Y esto es maravilloso. Y este es el segundo paso. Tu poder superior como tú lo concibas. Y en mi experiencia, el mío es amor. En una meditación, en un contacto que se tuvo, me dijo muy bonito, Ángeles, tú siempre nos has amado. Y nosotros siempre te hemos amado. Y me solté a llorar de alegría y de gozo. Ellos me conocen. Saben quién soy. Me tejió en el vientre de mi madre. Él conoce todos mis huesos, mis células, el átomo. Él sabe quién soy. Él sabe quién eres tú. Te tejió en el vientre de tu madre, con amor, con delicadeza, para vivir una experiencia humana aquí en la tierra. Y respetar nuestra casa, es nuestro planeta. Y respetar a los animales. Y respetar todo lo que hay en ella. A eso venimos aquí. Y no tomes mal tus acciones incorrectas. Corrígelas. Lo que pareciera que está mal, no lo tomes como mal. ¿Cuál es tu aprendizaje? No juzgues, no critiques. Deja que cada quien viva su proceso, su experiencia que cada uno decidió venir a vivir para trascender y evolucionar su conciencia y reconocerse quién es él
¿Quién es ella? Y esto es lo que tenemos que hacer. Y mi poder superior es amoroso. Y me permite vivir mis experiencias, pero siempre está a mi lado para ayudarme. Tenemos nuestros guías. Todos tenemos nuestros guías. Algunos sienten sus presencias. Algunos de ustedes en sus meditaciones ya los han sentido. Siempre que estoy aquí, están aquí. Siempre me están acompañando. Y son los que me permiten dirigir las meditaciones y son los que tocan sus corazones para lo que ustedes sienten en cada meditación. Y siempre están conmigo. A través de las meditaciones he ido sensibilizándome más y puedo sentir sus presencias. Y cada que medito sola siento sus presencias amorosas. Y aunque ustedes no las sientan, ellos están con ustedes. Pero si ustedes siguen trabajando y de verdad comprometerse con ustedes mismos, van a sentir sus presencias. Esos son los sentidos superiores que se empiezan a despertar cuando meditamos. Y cuando estamos haciendo cambios en nuestras vidas. Los sueños se vuelven más lúcidos. Empezamos a sentir la energía en el cuerpo. Empezamos a sentir la caricia de un airecito fresco, un airecito caliente, un hormigueo en las palmas de mis manos, de mis pies. A veces esa frescura de frío, esa es la energía de Dios. A veces vemos colores, a veces nos envolvemos en esa luz. A veces podemos sentir el corazón al unísono, porque yo lo he sentido, como que es que no sé explicarlo, pero es maravilloso cuando sientes ese latido del corazón, un solo latido unido al latido del universo. Porque nuestros corazones están latiendo al mismo tiempo que late el universo. Algunos lo sienten, otros no lo sienten todavía, pero lo van a sentir en su momento. Y por eso es importante hacer nuestros cambios. Y para que pueda suceder esto, pues tenemos que estar más en armonía, más en amor, más en gratitud, más en no querer hacer daño a los otros, ni a uno mismo, ni a los demás. Porque ahí no se pueden abrir las puertas al mundo de la conciencia, al mundo de la luz, al mundo del amor, sino vibrando en emociones elevadas, de amor, de hermandad, de compasión, de gozo, de plenitud, de libertad, de ayuda, de servicio, ser de gratitud, de dar gracias. Siempre hay que estar dando gracias por todo. Y visualizarnos en formas agradables. Y ese es el trabajo mío también. Lo estoy haciendo y también lo he disfrutado. Y esto es de siempre. Entonces, nuestro poder superior es el mismo. En una meditación también empezó a fluir. Yo soy el que soy. El Dios de todos los tiempos y no tiempos. El que fui, el que es y el que siempre será. El que tiene muchos nombres y el que no tiene ninguno. El que es, el que fue y el que siempre será por todas las eternidades. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes cuál es su Dios, cada quien le va a dar un nombre. Pero no son muchos dioses. Es el mismo, el que tiene muchos nombres y el que no tiene ninguno. El que es, el que fue y el que siempre será. Como le llames a tu poder superior, y yo le nombraré a mi forma, pero es el mismo Dios.
Y cuando meditas estas cosas vas concientizando en tu mundo espiritual. Y la verdad es una. Hay muchas verdades, pero una vez que llegamos, vamos a llegar a la verdad absoluta. Pero si yo les pregunto cualquier cosa que ustedes me digan, todos tienen su verdad. Esta es mi verdad. Pero cuando entramos al mundo del espíritu, la verdad de quién es el que es. El yo soy. Y ese yo soy se ha mencionado en todas las culturas, en todas las religiones. Cuando Moisés subió al Sinaí, donde le dieron una tarea, su tarea era sacar al pueblo de Israel que los tenía controlados los egipcios. No está mal, todo ha sido un plan y un proyecto, ¿eh? Nada ha sido mal, nada ha sido bueno. Había un plan antes de sembrar la semilla aquí en la tierra de la vida, porque aquí vinieron seres de luz a sembrar la semilla de vida aquí en la tierra. Y antes de venir a sembrarla había un plan. Y el plan se fue desviando a través de los tiempos y espacios. Pero hoy estamos retomando nuevamente el plan. Y el plan es reconocernos como seres de luz, porque somos la semilla que se sembró hace muchos tiempos, eones de tiempos, vinieron a sembrarla aquí en la tierra. Y Moisés tenía una tarea. Todos ellos venían en un plan como nosotros venimos en un plan ahorita. Y como almas que hemos venido muchos tiempos aquí a la tierra, también hemos sido parte del pasado. Pero son otros temas que vamos a hablar más adelante. Entonces, Moisés tenía esa tarea de sacar al pueblo que estaba esclavizado, el pueblo de Israel. Dicen que Moisés era tartamudo y tuvo esos contactos con Dios. Y Dios lo llama al monte del Sinaí y le da la tarea. Y antes que nada le dice, oye Moisés, antes de que subas, quítate las sandalias. Las sandalias significa el ego, tus emociones de baja frecuencia, porque este lugar que pisas es sagrado y no puede entrar el ego, no puede entrar las emociones de baja frecuencia, eso no puede entrar. Entonces quítate las calzaletas primero, las sandalias. Y Dios le da la tarea. Dice que se le presentó en forma de una zarza de fuego. Ahorita se nos presenta de otras formas de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. En aquel tiempo era lo que ellos podían entender, por eso se les presentaba de esa forma. Ahora se nos presentan de muchas formas, como naves, como seres de luz, porque es lo que podemos entender ahora nosotros. Y entonces le da la tarea y Moisés le pregunta, y si me preguntan quién eres, ¿qué les voy a decir? Tú les vas a decir, yo soy el que soy. Y una vez les hablé del yo soy el que soy y que ustedes cierren sus ojos cuando mediten y hablen a su ser. Yo soy el que soy. Cierren sus ojos y díganlo en voz alta. Yo soy el que soy. Yo soy el universo. Yo soy la luz. Yo soy la paz. Yo soy el amor. Yo soy la libertad. Yo soy la unidad. Yo soy el todo con todos. Todas esas frases que salgan de tu corazón, eso va a ayudar a que tu ser se vaya reconociendo a sí mismo y va a ir abriendo tu conciencia. Hay cantos en YouTube del yo soy. Y esto es lo que nos habla nuestro segundo paso, de ese poder superior. Que te quites las ideas, que te quites las creencias que te dijeron. Que conectes con tu poder superior, que está en ti, que es tu ser.
y que cuando eras niño estabas muy conectado con Él y que a través del tiempo nos fuimos desconectando de Él. Y ya nosotros, los que llegamos a este programa, nos entregaron este programa para volvernos a reconectar con Él como cuando éramos niños. Y es paso por paso. Entonces, ya hablamos de esos conceptos que traíamos de Dios, o que algunos todavía los traen. Bueno, pues es para que empieces a, a buscar a tu poder superior y confiar de que a todos nos enviaron, todos tenemos guías. Cuando yo hice mi cuarto paso, que terminé de escribir, yo sentí una sensación tan bonita que decía: Dios, nunca estuve sola. En todo lo que escribí, me di cuenta que siempre estuvo conmigo. Mis guías, Él, mis maestros que me guían en mi vida. Nunca estuve sola. A pesar de mis experiencias fuertes que viví, dije: Dios, siempre estuviste conmigo. Así lo vi cuando terminé mi cuarto paso. Así lo sentí. Y aunque tú no lo sientas ahorita, tienes tus guías. Hay algunos que les han dado en el sueño el nombre de sus guías. Se sienten sus presencias. Yo una vez les preguntaba a los maestros, ¿quiénes trabajan conmigo? Porque cuando empecé las meditaciones empezaron a pasar cosas maravillosas en mí. Y empezaba a trabajar con las personas, con mis manos y todo esto. Y decía: ¿quién trabaja conmigo? A veces nos decía una maestra: pidan el nombre de su ángel. Y yo decía: pues, ¿cuál es el nombre de mi ángel? O de mi guía, o de mi maestro. Y entonces a mí se me da mucho en los sueños lúcidos, los sueños lúcidos. Por eso siempre me gustaba ya irme a dormir, porque ya sabía que iba a entrar en esas dimensiones, que ya hablamos de dimensiones. Y entonces me pasaron en el sueño, bueno, porque no son sueños, son astral, son dimensiones. Y había muchos maestros vestidos de blanco. Y todos tenían una franja, así como las Miss Universo, y tenían sus nombres. No recuerdo los nombres que vi, pero ahí me dijeron: somos muchos los que estamos contigo. Somos muchos los que trabajamos contigo. Y todos estaban así como si fueran Mis Universos, vestidos de blanco, con sus franjas y sus nombres. Y quería ver los nombres, pero no los alcanzaba a ver en el sueño. Pero me levanté muy contenta. Somos muchos los que estamos contigo, somos muchos los que estamos trabajando. Somos seres de luz. Y también están trabajando con ustedes, con todos, con todos, con todos. Nada más que si estamos distraídos en el mundo material, en todavía cuestiones de acá, sin confiar que todo nos lo da Dios, y que yo quiero acaparar, y que quiero tener, y que soy el mejor, y que estamos entretenidos en otras cosas, en estar juzgando, en estar criticando, en mentiras, en chismes. Estamos distraídos. Hay que salir de eso. Y les van a dar los nombres de sus ángeles, de sus guías, y que nunca hemos estado solos. Nunca. En nuestras culturas hay códices, hay esculturas, hay de muchos tiempos, naves. Cuando yo fui a Mérida, habían unas ruinas, no me acuerdo a cuáles fui ahí, y ya estaba un hombre en flor de loto en uno de esos templos principales, y a mí me llamó la atención, porque yo pensé que el yoga venía de la India, y especialistas dicen que el yoga se inició aquí en México, aquí en América, aquí, en nuestro continente.
Y bueno, todo, así como todos tenemos celulares, también así todos practicaban el yoga, yo me imagino. Y todos tenían esa comunicación, esa telepatía, esos dones desarrollados donde tenían esa comunicación. Y así pasa con nosotros también. Todos tenemos nuestros ángeles, todos tenemos a nuestros guías, a nuestros maestros. Nunca hemos estado solos. Siempre han venido, siempre han estado con nosotros. Y eso que les decía en esas esculturas es porque ellos, los antiguos, también los vieron y por eso los plasmaron en las pirámides, los plasmaron en esas ruinas que ahora son para nosotros, porque ellos tuvieron contacto con ellos. Y ahora ellos se presentan de otra manera y tienen contacto con nosotros para guiarnos, para seguir en nuestro camino. Y eso solamente lo puede entender el ser, compañeros. Cuando ustedes guarden silencio, cuando cierren sus ojos y conecten con su ser. Y ahí van a encontrar todas las respuestas. Ya les compartí la historia que me pasó a mí, el evento, y lo voy a contar para los que están por primera vez. Yo tuve la oportunidad de estar en Alejandría y estuvimos ahí donde está lo que fue la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría pasaron muchos personajes importantes de conocimiento, Platón, Aristóteles, esos personajes que hoy estudiamos en las universidades, porque en esos papiros, en esos libros, porque eran los papiros en ese tiempo, otras formas de mantener la sabiduría, ahí estaba toda la sabiduría del ser. Y por eso era custodiada por esos grandes maestros. La última que estuvo ahí fue una mujer, no recuerdo el nombre, eso lo van a ver en la película, ay, ¿cómo se llama? El cristianismo y Roma, no me acuerdo, pero ya se las había también indicado, cuando fue el conflicto de los romanos con el cristianismo, pero no los que se iniciaron al principio, sino los que ya fueron desviándose dentro de ese proceso. Y quemaron todos los libros de la Biblioteca de Alejandría. Y yo estuve en ese lugar tuve muchos recuerdos, mi alma se recordó en muchos tiempos, porque cada que pasaba lloraba y lloraba, pero era un instante de esos recuerdos, de aquellos tiempos, porque el alma ha estado en otros tiempos y espacios. Eso también lo van a ir entendiendo, no con mis palabras, cuando ustedes conecten con su ser. Y se va a ir dando poco a poco. Y entonces, después de que vine de allá, me llegó la película de Ágora, que ya también se las compartí a ustedes. Y en Ágora, cuando estaban quemando los libros en esa película, porque es la historia de los romanos con el cristianismo y los cristianos que se rebelaron, quemaron la biblioteca de Alejandría. Y entonces yo le estaba viendo la película y empezaba a llorar y decía, Dios, ¿por qué? ¿Por qué se quemaron los libros? Y como a mí me encanta leer, y en ese momento me llegó una información así, ángeles, jamás van a destruir la sabiduría, jamás, porque la sabiduría está dentro de ustedes. Y esa es la información que nos va llegando. Y jamás la van a... Así quemen los libros que quemen. Porque nosotros somos esas bibliotecas vivientes. En nosotros está todo el conocimiento, toda la sabiduría de quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos. Y quiénes somos en este eterno presente. Entonces, solo hay que meditar. Eso, mis palabras se quedan cortas, compañeros. Pero yo estoy hablando a su ser. Y su ser sí lo entiende. Entonces, nuestra tarea es
tener, como cada quien lo conciba, nuestro poder superior, sabiendo que es el mismo de todos los millones que estamos aquí en el planeta. Estamos hablando del mismo Dios, pero cada quien le nombra como quiere nombrarle. Aquí a mi papá yo le decía papá y llegaban otros y le decían abuelito y otros le decían tío y otros le decían hola primo y así es Dios. Pero era mi mismo papá. Unos le decían primo, otros le decían abuelito, otros le decían como quieran, compadre, padrino, pero es el mismo. Y así es Dios, es el mismo Dios y cada quien le llama como quiere llamarle. Esto es lo que nos habla el segundo paso. Ese poder superior es importante porque es el que nos va a devolver el sano juicio. No hay nada que nos lo devuelva más que Él. Y que nos devuelva la voluntad que se desactivó, pero que ahí está y que tenemos que activarla para que ya lo que queremos hacer ya no sean sueños, sino sean realidades. Ya que el día que llegue diciembre y hoy sí me voy a proponer a bajar de peso, que no se quede en que lo voy a hacer y no lo hice, que la voluntad me lleve a proponerme, y no para tener un cuerpo bonito, sino para tener un cuerpo saludable. Y ahora sí voy a dejar de comer carnes, ahora sí voy a comer más nutritivo, no para adelgazar, para alimentarme sanamente. Y ahora sí voy a buscar un trabajo para generar, para descubrir mi talento en un trabajo, para también ser parte y también crear y aportar a la humanidad a través de mi trabajo. Esa es la voluntad que nos va a devolver Dios. Ahora sí quiero ser servicial en casa. Ahora sí quiero prestar un servicio. Quiero apoyar a mis padres, a mis hijos, a mis suegros, a mis vecinos, a compartir de lo que Dios me ha dado. Es para eso. Para eso nos van a devolver el sano juicio y la voluntad para hacer todo lo que hemos querido hacer y que no lo podemos hacer porque no tenemos la voluntad activada. Y cuando nosotros empecemos a tener a nuestro poder superior, inmediatamente se va a activar. Y entonces vamos a hacer grandes cosas, vamos a empezar a crear, vamos a empezar a compartir con los demás. De eso se trata la avenida, pero no era lo que tenía planeado hablar con ustedes. Y la plática se dio así. Y ya ha estado fluyendo, 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 y este es el mensaje de arriba, de nuestros maestros. Porque yo venía a hablarles de las herramientas, ya vimos las herramientas para combatir la insanidad mental. Les iba a hablar cuáles eran las características de las emociones. Y se las voy a dar, y después de que se las dé, ya empiezan a hacer preguntas, ¿sale? Entonces, la naturaleza de las emociones. Es importante conocer la verdadera naturaleza de nuestras emociones para aprender a tratarlas. Si no las conocemos, ¿cómo las atendemos? Entonces, ¿cuáles son las características de las emociones? Hay emociones que son irreales. Son producto de un estado de ánimo. No es algo que esté siempre permanente. Si hoy estoy feliz, llegan ciertas emociones. Y si en 3 segundos me enojé, ya cambiaron las emociones otra vez. Y si de repente está una canción que me trae recuerdos del pasado, ya cambiaron mis emociones otra vez. No son permanentes. Por eso una de las características de las emociones es que son irreales. Son producto
de un estado de ánimo. Identifiquen sus estados de ánimo y en esos estados de ánimo identifiquen qué emociones les llegan. Otra característica, son transitorias. Van a pasar esos momentos, no son permanentes. Así como cambian mis estados de ánimo, así cambian mis emociones. Vienen y se van, vienen y se van, vienen y se van. Son transitorias. Tienen un origen desconocido, al menos para nosotros, como según seas alcohólico, drogadicto, neurótico, codependiente, de acuerdo a tu adicción que tengas. No vienen porque eres nada más esto o porque te portas mal, no. Para los que estamos aquí en el grupo y que traemos varias situaciones, pues no sabemos realmente cuál es, ¿no? Entonces, tienen un origen desconocido, pero ahí se manifiestan. Surgen eventual y repentinamente. Esas son las emociones. Surgen eventual y repentinamente. Cuando menos ya está uno llorando, ya estás triste, ya estás enojada, ya estás celoso, celosa, ya estás conmiserado, conmiserada, devaluada, inseguro, insegura, miedos. Así vienen. Por eso es importante estarlas observando. De 10 emociones que nos perturban, 9 son intrascendentes. De 10 emociones que tenemos en ese momento, 9 no tienen sentido. Imagínense cómo estamos emocionalmente. Antes de cada acto de impotencia o ingobernabilidad, hay emociones que disparan la obsesión. Antes de cada acto, por eso hay que detectar nuestras impotencias o ingobernabilidad. Porque las emociones han hecho que tengamos impotencias y que seamos ingobernables. ¿Sale? Entonces, hay emociones que disparan la obsesión. El alcohólico bebe porque tiene esa obsesión. Él va a una fiesta no por convivir con la familia o con los compadres. Él va a la fiesta porque tiene la obsesión de que va a haber alcohol y que va a beber. El drogadicto tiene una obsesión con los amigos, a dónde va, porque sabe que va a haber droga ahí, la que él consuma. El neurótico tiene obsesiones de nadie me quiere, pobrecitos de mí, cómo sufro. El codependiente tiene esa obsesión de que lo van a dejar solo y que necesita a alguien que esté con él. El comprador compulsivo tiene esa obsesión, le encanta ir a las tiendas porque quiere devorarse o traerse toda la tienda a su casa. El cigarro o las pastillas también antidepresivas también es una adicción. El que si no me sano o no me siento bien y necesito la pastillita. Vayan viendo ustedes sus impotencias. Esas emociones, esas impotencias, esa ingobernabilidad y cuáles son esas emociones que hacen que mi vida sea ingobernable, que no tenga esa paz, que no tenga esa cordura, ¿sí? Es importante reconocerlas para estar en posibilidades de aplicar el antídoto, que es una convicción de fe, que es lo que vimos en el cuadrito. Si tengo miedo, mi convicción de fe va a ser que voy a confiar. Si me siento celosa, tengo que tener una convicción de fe
para que no estén esos celos de confianza, de creer en el otro. Dependa que tengo celos. Si me siento triste, si me siento iracundo, iracunda, ¿cuál sería la convicción de fe, el cambio que yo tengo que hacer en una emoción más elevada, de frecuencias más elevadas? En este caso, la fe es en un poder superior. Esa es la fe. Verdaderamente se pone en acción para contrarrestar nuestras impotencias. Ese Dios, me siento impotente a ir a trabajar porque tengo miedo. Pero entonces está mi poder superior y le pido que me devuelva el sano juicio, que me devuelva la voluntad, porque yo necesito generar economía y tengo que ir a trabajar, pero tengo miedo. Y entonces cuando tengo mi poder superior le platico, le digo y confío en él y me voy a trabajar. Eso es lo que va a suceder. Una de las características cuando llegamos a los grupos, de casi de la mayoría, tenemos una actitud desafiante. Es una característica de los grupos, de cualquier grupo como se llame, alcohólicos, neuróticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una de las características. Bien desafiantes con Dios. Porque seguimos creyéndonos Dios. Y como no hizo lo que hicimos, nos enojamos con Él. Y como no sanó a quien queríamos, porque teníamos un concepto diferente de lo que era Dios. Y tenemos que quitar esas actitudes desafiantes. Ya confiemos en nuestro poder superior amoroso, que está para ayudarnos y que nos ha colocado a nuestros guías para que nos vayan mostrando el camino. Entonces, eso es. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosita? Bien. El Dios del intelecto desplazó al Dios de nuestros padres. Nuestra forma de pensar, razonar, el intelecto de que yo creo que Dios es esto y que Dios debe de comportarse como yo digo y que si es Dios tiene que cubrirme todas mis necesidades. No. Ese Dios del intelecto lo cambiamos por el Dios de nuestros padres, por ese Dios amoroso, de tener ese Dios que realmente es. Él no es un Dios castigador, Él es un Dios amoroso. Entonces, esto fue lo que pasó. Entonces, ahora debemos de aprender que la humildad y el intelecto son compatibles, siempre y cuando se ponga primero el término de la humildad, pues con ella se recibe el don de la fe y de la fe que obra. No está mal el intelecto, pero nosotros le dimos primero él y atrás dejamos la humildad, atrás dejamos el espíritu, no. Tengo que tener esa humildad de reconocer que hay un poder superior a mí y que no es como yo creía que él tenía que hacer mis caprichos. Así no es. Entonces, cuando nosotros tenemos esa humildad, pues se recibe el don de la fe y de la fe que obra. Acción. Y eso lo vamos a ver en un tercer paso. Cordura quiere decir sano juicio. Y si se analiza con honestidad, el alcohólico, el drogadicto, todos, ya para no mencionar tanto, reconocerá que su conducta no tiene mucho de sano juicio. Vean cómo cambiamos de emociones. No tenemos mucho sano juicio. Tenemos más de 4,000 emociones y más de 70,000 pensamientos en todo el día. Y mi pensamiento crea también mis emociones.
Imagínense, no hay sano juicio, no hay paz, no hay tranquilidad, está la mente en todo lo que da. Y todo lo que da no es tan real. Entonces, por eso es importante observarlas. Y esas son algunas de las características de los que llegamos a los grupos, ¿no? No tiene mucho de sano juicio, por lo que es recomendable elaborar durante el transcurso del día, el ejercicio de la estabilidad emocional, de los 2 cuadritos que les di, compañeros. Esa es su tarea de diario. Espero que sí sean niños cumpliditos y que sí hagan su tarea. Porque si ustedes no practican, compañeros, ¿de qué sirve el conocimiento si no lo llevamos a la práctica? Y les comenté, hagan sus cuadritos día con día. ¿Y qué van a hablar a la tribuna? Pues de sus emociones y de sus impotencias que detectaron ese día. Y díganles por qué son impotentes y por qué llegaron esas emociones a ustedes. Por eso es la observación que ustedes tienen que tener, día con día. Por ahí, si alguien los puede hacer el formatito en blanco y ponen los encabezados y los pasan al grupo para que lo tengan los compañeros y hagan sus tareas día con día. Yo lo hacía en un cuadernito, con mi pluma iba haciendo, ya después que con la práctica, ya después ya no necesitaba escribirlos porque ya empezaba a detectarlas sin necesidad de escribirlas. Y ya llegaba a la tribuna y pues vengo a decirles que ando mal, compañeros, por esto y por esto. Pero mientras hay que empezar con esa parte. Por eso se les dieron esos cuadritos, el de la estabilidad emocional, que se sugirieron anteriormente y complementar con el inventario de nuestras emociones. Nos podremos dar cuenta de la baja tolerancia a la frustración que poseemos y de que somos seres altamente emocionales por la hipersensibilidad que poseemos. Por eso somos altamente emocionales por la hipersensibilidad, sentir más que los demás. Y sí tenemos que sentir, pero que sea en equilibrio, que no nos lleve a los extremos. Que no porque se paró un pajarito aquí ya estoy chille chille. No, qué bonito pajarito. Mira qué bonito se ve. Y no que me ponga a llorar y llorar y llorar porque el pajarito es la hipersensibilidad, nos lleva a los extremos. O porque está el sol, hoy fue primavera y que hoy estoy llore y llore porque fue primavera. No, pues estoy tan eufórica por la primavera que me olvido de todo. No, hay que equilibrarlo. Esa hipersensibilidad hay que equilibrarla. Y eso lo va a hacer Dios cuando nosotros se lo pidamos y estemos dispuestos a hacer todo. Además de que nos servirá como un ejercicio de concientización de nuestra enfermedad y a ganar en humildad si somos honestos. Es bien importante la honestidad. Dice Bill W., los cofundadores del programa, y lo tenemos en este librito, que es el de Alcohólicos Anónimos. Léanlo, esta es la Biblia de los grupos. Aquí están las bases de toda la enfermedad y de todo el programa para que nos podamos recuperar. Ellos nos indican que este librito es como la Biblia de nuestras agrupaciones y que tiene que leerse por lo menos 2 veces al año. Por lo menos 2 veces. Lo podemos hacer 3, 4 veces, las veces que queramos al año. Entonces, aquí viene lo que Bill y Bo nos decían ya se me fue la idea, pero bueno, que todos los que han sido rigurosamente honrados consigo mismos, no se han visto defraudados en el programa. Todos los que han sido rigurosamente honrados consigo mismos, les ha regresado la alegría de vivir.
han vuelto a nacer, han vuelto a vivir, han vuelto a renacer en el espíritu. Entonces, si no hay honestidad, con nosotros, no es con los demás. ¿Y cuál es mi honestidad? Que reconozca mis emociones. No, ¿qué creen, compañeros? Que me caí y me pegué en el pie y me enojé. No, 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 no. La honestidad es cómo te sientes. Háblanos de tu verdad. Háblanos que estás triste. Dinos que tomaste algo que no era tuyo. Dime por qué lo hiciste. ¿Por qué robaste? ¿Qué te llevó a robar? ¿Qué te llevó a acelerar tu vida sexual? O sea, tu verdad. Y para que salga tu verdad, son tus emociones. Detectar tus emociones. Me siento triste, me siento enojada, me siento eufórica, me siento lastimada. ¿Por qué, Ángeles? ¿Por qué te sientes así? Y entonces empiezo a hablar mi verdad. Y entonces cuando hablamos nuestra verdad, hay ese puente de comprensión entre el otro que me está escuchando. Y eso es lo maravilloso de estar en un programa. Eso es lo maravilloso, que hay ese puente de comprensión. Ah, ¿tienes miedo? Yo también tengo miedo. Ah, ¿estás enojado? Sí, yo también me he enojado muy fuerte. Me siento vacía. Ah, yo también me he sentido así. Y es cuando hay el puente de comprensión, cuando somos honestos. Cuando estamos hablando de la familia, de lo, no, no, ahí estamos perdidos, compañeros. Nosotros no venimos a hablar de nadie de los demás. Venimos a hablar de nosotros mismos y ser honestos. Y cuando hay honestidad, esa honestidad llega al corazón de los otros para que el otro se refleje en mí y se dé cuenta y juntos trascendamos la situación que se está viviendo. Ahí es cuando hablamos de ese puente de comprensión. Cada quien está viviendo su historia y las historias son diferentes, pero la enfermedad mental y emocional es una. Y es mi forma de pensar y mi forma de sentir. A lo mejor a una persona se le perdió 1,000 pesos y le duele. Y a lo mejor un niño perdió un lápiz y también le duele, igual que el que perdió 1,000 pesos, ¿eh? O 1,000,000. Las circunstancias fueron diferentes, pero el dolor es el mismo. A lo mejor alguien vivió un divorcio y a lo mejor alguien se casó. Sienten emociones, son diferentes situaciones, pero sienten sus emociones. A lo mejor miedo a no sé cómo me va a ir en mi matrimonio y el otro porque ya se dejó. Pero la emoción es una. Y entonces a veces ahí hay confusiones cuando vamos a hablar a la tribuna. Por eso es importante esto, ser muy honestos. Por lo anterior se enlistan las impotencias aceptadas en el primer paso, que ya las vimos, que hicieron su listita, y se detallan las emociones y los pensamientos o los estados de ánimo. Tienen que detectar sus impotencias, sus emociones, sus pensamientos y sus estados de ánimo, que son las que originan todo este problemita mental y emocional. Entonces, bueno, pues hoy fue el tema de hoy, el de la naturaleza de nuestras emociones, que hagan sus cuadritos, que hagan sus tareas. Ahora sí, preguntas, dudas, si me están escuchando. Sí, compañera, lo último que dijo, ¿sí lo puede repetir? Porque pues estaba tomando mis notas. Es enlistar las impotencias que aceptamos en el primer paso o las impotencias que sigan detectando cada día. Es importante enlistarlas, hacer listitas. Me siento impotente a que no me dieron el trabajo que yo quería. Me siento impotente ante mi salud. Me siento impotente a que las cosas no salieron como yo quería en casa.
me siento impotente a que le pegué a mi hijo, no sé, sus impotencias. Ujú. Eh, a las impotencias que vimos en el primer paso y que se detallan, y las emociones, detallar las emociones en cada impotencia. ¿Por qué? ¿Qué siento ante esas impotencias? ¿Qué emociones? ¿Qué pensamientos? O los estados de ánimo. Mi estado, ahorita estoy tranquila, estoy bien, pero a lo mejor pasó el señor que vende los tamales con una musiquita que me recordó mi pasado y ya cambió mi estado de ánimo. O a lo mejor me mandaron llamar de la escuela que mi hijo no sé qué pasó y ya te cambió el estado de ánimo. A lo mejor llegó el esposo y no te dio el sueldo, el sueldo, ¿cómo se dice? La quincena y ya te cambió el estado de ánimo. ¿Sí? Entonces hay que estarnos observando. ¿Cuándo? Cada instante de tu vida. Cada día, cada instante. ¿Qué pienso? ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Qué siento? Porque todo ese cúmulo de emociones, todo ese cúmulo de cosas son las que no me permiten tener un sano juicio y ante las circunstancias actuar bien, ¿no? Con cordura, resolver las situaciones que se nos presentan inteligentemente, emocionalmente bien, con cordura. Ahorita estamos bien y empiezan aquí a golpear, por ejemplo, o empieza a temblar y todo nos mueve. Entonces, es eso. No, no sé si quedó claro. Con eso terminamos este tema. La próxima sesión va a ser la concepción de un poder superior, ya más desglosadito. Muy bien, adelante, Arturo, por favor. Tu micrófono, Arturo. Así ya. Adelante, Arturo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Refiriendo a lo que comentaste y compartiste hoy, primero les comparto, compañeros, que el sábado que fui a trabajar a la terraza donde trabajo, Se oye cortada tu voz, Arturo. Checa tu micrófono. tengo un par de compañeritas. No sé No si te ya me escuchan. escuchas, Arturo. Bueno, se escuchó como interferencia. Lo tengo abierto. Ajá, adelante, adelante. ¿Ya me escuchan? Lo tengo abierto. Está muy bien. Ajá, ajá, sí. Adelante, Arturo. Ok. Les comentaba, trabajo con un par de compañeras y pasó algo bien bonito. Porque una de ellas que subió me dijo, oye Arturo, te veo diferente. Dije, ay, ¿a poco habrá sido porque me estoy dejando crecer el cabello o qué? Me dice, no, es que no puedo explicarte bien cómo te ves, pero te veo diferente, te veo cambiado. Y, ay, bueno, pues gracias. O sea, me sentí bien porque pues entonces quiere decir que la gente empieza a percibir nuestros cambios. Tu energía, es tu energía, tu luz. Entonces también fue eso. Es tu luz, tu energía. Uh-huh. sobre lo que nos compartiste. Alguna vez tuve yo la oportunidad de platicar con Marco y con Víctor. Víctor es un amigo que yo lo conocí por parte de Ángeles. Y en una de esas pláticas que teníamos, que era así, no en el grupo, sino cuando habíamos caminando, platicando, yo una vez le pregunté a Marco, oye Marco, ¿y por qué hasta ahorita yo estoy entendiendo o estoy aprendiendo esto por parte tuya, de Ángeles y de Víctor? Y él me comentó algo así. Dice, tal vez en otro momento, Arturo, nosotros te negamos la sabiduría. Y el juntarnos ahorita no es casualidad.
eso que tú nos preguntabas tal vez en otro momento, no te la quisimos dar porque no estabas preparado. Y así hay muchas cosas en las que aún ni a mí me pueden llegar porque no estoy preparado. Por eso a lo que nos decías, esto es una preparación de siempre. Así es. Uh-huh. Eso fue lo que ahorita que comentabas sobre la sabiduría de los libros, cuando tuviste la oportunidad de estar en Alejandría, lo que sentías, cosas que yo le preguntaba, por ejemplo, a Víctor, oye, Víctor, pero pues, ¿cuándo será ese cambio? Porque tú me hablas mucho de que ya está el cambio, que ya están hablando los seres superiores, los que hablan contigo, los que ya se presentaron contigo, pero a mí, ¿cuándo? Lo mismo que me decías tú, eso no te lo puedo decir yo porque eso te va a llegar en tu momento. Así es. Era lo que platicabas y ahorita me volví a acordar de ese momento. Uh-huh. Sobre las emociones que tuve el fin de semana. Igual como comentas tú, desde que llegó la chica a decirme que pues me veía diferente, me veía bien y todo, ahí salió mi primera emoción. ¿Por qué estás contento? Porque me dijeron que te veías diferente. Uh-huh. No como el domingo que me mandaron a hacer algo que no lo pude hacer ahora ni a tiempo y me enojé. ¿Por qué te enojaste, Arturo? Híjole, es que no me quedó como yo quería, es que así no tenía que haber sido. Es que yo por eso les dije que desde las 10 de la mañana, o sea, me enojé. Ajá, así es. Pero ya detecté por qué me enojé. Eso es lo que he estado haciendo, compañeros. Gracias. No, gracias, Arturo, por compartirnos. Gracias. Vicky, adelante. Hola Ángeles, aquí desde Cuautitlán, Izcalli. Hola, hola, me da gusto. Grupo Alegría de Vivir, México. Eso. Muy bien, Ángeles, muy bien. Sí, dinos. oiga, hasta Arturo lo vi vibrante ahí, Sí, muy se le ve mucha luz rozagante, a Arturo, oye. muy chulo, se ve Se ve muy bonito, mucha muy luz. rozagante. Quiere decir que sí está trabajando. Sí, sí está trabajando, se le ve su luz Sí, ¿verdad? Muy aureolado. Así es. Bueno, pues yo quiero compartirte algo. Después de que nos hiciste esa pregunta de tarea, yo me quedé pensando en qué tanto actué como Dios y qué tanto dejé de no tener el placer de que Dios viviera mis circunstancias, ¿no? De dejarle todo en sus manos, de decirle, mira, ya no puedo con esto, de hincarme, de decirle, ¿sabes qué? Soy impotente. Mucha soberbia y mucho egoísmo de mi parte, ¿verdad? Y fíjate que a mí siempre me había quedado una duda al estar en los grupos de qué era el sano juicio, ¿sí? Y entonces ahora se han venido respondiendo esas, pues, incógnitas de saber que el sano juicio no depende de nadie, sino de mí, de reconocer mi ingobernabilidad y del trabajo que yo estoy realizando durante mi estancia en los grupos, en el grupo virtual, aquí contigo, de mi honestidad día a día. Y me estoy dando cuenta de una cosa, Ángeles, el tiempo ya no es lineal, el tiempo ya se convirtió como en un halo, ¿sí? Ahora fíjate, estoy viviendo el hoy, pero lo que estoy viviendo hoy ya es pasado, ¿sí? Ya no puedo atrapar esas cuestiones del pasado porque me hacen más ingobernable. Entonces, voy a vivir el hoy para que no me agarre la ansiedad. Y para enfrente, pues no puedo tampoco hacerlo porque no sé si voy a estar mañana, ¿no? Ya no hay un futuro. Entonces tengo que vivir el día a día dependiendo de este sano juicio y de este poder superior. Yo no puedo vivir sin mi ser superior de ahora en adelante. Y como decía Arturo, se están viviendo cosas maravillosas. A veces me entra así como una euforia de decir, hijo, fíjate, yo ni entendía lo que decía la palabra de Dios, ¿sí? Y ahora estoy entendiendo como que de pronto se destaparon los oídos para escuchar. Yo tenía tanto miedo de escuchar. Yo no sé, alguna vez te lo platiqué, Ángeles, que a mí me dolían mucho los oídos porque no quería escuchar
Sin embargo, hoy que me digo a mí la palabra o que me digo a mí algún salmo o algo y digo, ah, caramba, como que están resonando en mí cosas que Ujú, ya fueron dichas por muchas personas y que me resuenan aquí como si me las hubieran dicho a mí, ¿no? ujú, Entonces me estoy apropiando de esa situación. ujú, Eh, Me preparo para esos cambios de luz y de esa energía, pero es una preparación así como placentera, como suavecita, como ujú, que me hago merecedora y me quito esos viejos moldes, esos viejos este, conceptos que yo tengo en la cabeza. Realmente este segundo paso como que abrió así de golpe aquí a mi tercer ojo, ujú. a mi chakra que tengo aquí en la frente, ¿verdad? Y Sí. yo ya te había comentado que yo tenía miedo de esas visiones que yo tenía, de Ujú, que en cuanto cierro los ojos yo empiezo a ver, yo le decía monos, ¿verdad? Pero no son monos, son mis no, seres de luz, tus guías, ¿sí? así Mis es. guías, y que yo les tenía terror, porque no sabía yo cómo manejar esa situación. Abría las puertas, pero enseguida las cerraba porque decía yo, no, no, eso no puede ser posible, ha de ser cosa del demonio, ¿no? Pero la Ujú, realidad es que yo no me estaba aperturando a esas nuevas sensaciones. Y bueno, eso es lo que quería comentarte. sí, muy bien, gracias Vicky, gracias por compartir. Bueno, compañeros, si no hay dudas, no hay ninguna pregunta, nos vamos a ir a nuestra meditación. Vamos con muy buen tiempo, son 7:30. Entonces, pues vamos a meditar. Entonces,